Bueno, buen día a todos. Solamente quería continuar con el agradecimiento de Claudia, saludarlos a todos, y solamente también para dar un contexto extra a esta charla, hacer un comentario, digamos, off topic, pero que tiene que ver especialmente para nuestros estudiantes, que es que con Víctor y Andrés nos conocemos hace mucho tiempo ya, casi desde, no de los inicios de nuestras carreras, pero creo que sí desde los inicios adultos de nuestras carreras, y además de la obra de cada uno de ellos, que siempre hemos acompañado y a mí particularmente me genera mucho respeto y mucho cariño. Además de ser documentalistas, también nos hemos hace muchos años agrupado y organizado en una asociación de documentalistas, y desde allí hace ya muchos años que venimos reflexionando juntos acerca del hacer. Entonces, no solamente creo que nos presentamos hoy ante ustedes como realizadores, y ese es un poco el eje de esta charla de hoy, pero también quiero aprovechar esa situación, digamos, en particular, para compartir con todos, y especialmente con los estudiantes que están en un momento iniciático de sus carreras, que en general la actividad cinematográfica muchas veces, aún en épocas antes de la pandemia, muchas veces lleva al encapsulamiento, ¿no? Esta idea de que como realizadores nos encerramos en nuestras cabezas para pensar lo que queremos hacer y luego lo damos a conocer a los demás. Y desde hace ya muchos años que, particularmente con Andrés y con Víctor, de los que estamos aquí presentes, porque es con quienes compartimos ADN, que es nuestra asociación de documentalistas hace ya muchísimos años, nos dimos cuenta en su momento que una forma de crecer y hacer que el documental entre nosotros se transformara en algo más vital de lo que era hace 15 años, tenía que ver con agruparse, organizarse y pensar en conjunto las cosas que hacemos. Entonces, más allá del tema en sí de nuestra charla de hoy, también los quiero invitar a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre es un momento donde eh, estar unidos y compartir el quehacer es más difícil aún. Pero bueno, justamente por eso, no dejar de pensar que, que el cine es una actividad colaborativa y que cuanto más nos organizamos y nos ponemos de acuerdo o debatimos entre nosotros y compartimos, más fuerza tiene. Eso quería agregar bueno, y darles la bienvenida y el agradecimiento enorme, porque también hay algo que es esto de estar, o sea, para mí esta época de pandemia tiene algo fabuloso, que es que de una forma u otra estamos todos haciendo lo mismo al mismo tiempo. Y eso es algo que creo que hace mucho tiempo que no se daba o no se había dado nunca, de estar unidos en un sentimiento colectivo. Entonces, bueno, lo que nos toca a nosotros creo que es esa sensación de unidad, aunque nos haya unido no el amor sino el espanto, pero que esa sensación de unidad la aprovechemos para hacer cosas lindas juntos. Y bueno, muchas gracias. Bueno, nada, bueno, empiezo yo primero. Gracias, Claudia, gracias, Pablo. Son estas bellas sorpresas y estos bellos encuentros que se dan en estas circunstancias, y aparte absolutamente impensado, como mucho de lo que ocurrió con esta peli, que terminó generando una comunidad, una nueva comunidad, de estas nuevas comunidades, producto de esto. Realmente lo hablábamos varias veces, porque yo conozco a los 15 y algunos se conocen entre ellos y algunos no conocen a ninguno. Entonces, de repente, parte de lo que vos decías, Pablo, cómo esto nos unificó en algo, o sea, en algo todos estamos en la misma situación, pero a su vez se formó esto de que todos queríamos hacer un pedacito de algo largo que terminó siendo esta peli.
nada, yo para hacer como una intro y después pueden seguir Mariana, Víctor y Valen, y no sé si Nahuel entró por ahí. Cuando surge esto, a mí lo que me resultó más interesante después de los primeros 10 días de la cuarentena, donde todo era novedoso, todos liberábamos las películas, todos, ¡ay, qué bueno! O sea, donde todo eso era nuevo, ya después de los 10 primeros días que ya había demasiado película, o sea, lo nuevo ya dejaba de ser nuevo y empezaba a transitar otro tipo de cosas de esto va a durar, qué va a pasar con esto. A mí lo que me empezó a suceder es empezar a observar básicamente cosas muy de lo cotidiano que nunca había observado antes, simplemente porque tenía que estar todo el tiempo en mi casa. Lo primero que me llamó la atención, yo tengo 2 gatas, es decir, ¿cuánto tiempo duermen las gatas? O sea, sabía que las gatas duermen mucho, pero nunca había estado todo el tiempo en mi casa para observar que las gatas duermen el 75% de las 24 horas de un día. Y entonces, lo primero que me pregunté es, entonces, ¿esta situación nos está empujando o ayudando, si estamos abiertos a eso, a ver algo que no hemos visto antes? Simplemente por las circunstancias y la predisposición de cada uno a verlo o a no verlo, porque bueno, cuando el sol ilumina, ilumina partes luminosas y partes de sombra. Entonces también ahí estaba para mí lo interesante que se cruza, en mi caso, también con mi momento particular, donde dije, bueno, vamos a ver eso que en otros momentos no podemos ver. Y eso, ¿cómo lo traducimos o cómo lo pensamos en imágenes para otros? O sea, lo que más me interesó es esta frontera entre el interior y lo que se expande, ¿no? Es esta cosa de pensar una imagen que es del interior, pero que a su vez es narrativa para otros, que para mí siempre ha sido o es un tema muy interesante en cuanto al cine, en cuanto al documental, es, ok, lo interior, algo que es mío, que está en mis tripas, pero quiero hacer una narrativa para otros y para que a otros los toque, los atraviese, ¿no? Entonces, eso me pareció como lo más interesante de pensar. Los interiores y que a su vez esos interiores fueran traducibles en una narrativa. Y a partir de ahí surgió esta idea que para mí lo más interesante y creo que lo que terminó unificando, yo no sé si Claudia te lo mandé, el texto hay 2 hojitas, que fue el texto original de convocatoria a todos y todas, que es lo que le termina dando, creo que mucho núcleo a los materiales, ¿no? Eran 2 hojitas con una especie de reglas al estilo dogma, que básicamente yo lo que pensé es, lo más interesante de esto es este interior, o sea, no quiero calles vacías, no quiero ver calles vacías, no quiero números de infectados, no quiero esto. Si yo estoy viendo a mis gatas por primera vez en la vida durante una semana seguida, ¿qué están viendo los demás? ¿Qué ven? No sé qué verán. Que verán que tiene que ver con lo que les sensibiliza, con lo que cada uno se permite ver. Y a partir de ahí surgieron esta especie de reglas que tenían que ver con el cuerpo. Las reglas tenían que ver básicamente con una temporalidad determinada, que los cortos duraran 5 minutos, que en una de las tomas hubiera siempre una ventana, simplemente para trabajar la idea de interior-exterior, que no hubiera cuerpos enteros, sino que el cuerpo estuviera fragmentado, que fuera en primera persona, podía tener una voz en off, o la primera persona podía expresarse en esa mirada o en ese ejercicio de cómo mirar y cómo poner la cámara. Tenía que ser en el aquí y ahora, si había algo de archivo, tenía que ser en función de la hora, porque me parecía que lo esencial era, esto nos está pasando por primera vez, por única vez, no sabemos, pero es por primera vez. Lo que yo puedo filmar es como la expresión, yo
creo que nunca hice trabajé un documental con el aquí y ahora tan fuerte como esto, ¿no? Como olvidarse eh, de a ver qué tipo de toma tengo que hacer, si tengo un movimiento de cámara voy a decir esto, no, como si hubiera un borramiento del filtro, ¿no? Esto está pasando ahora. Pongo la cámara en lo que me atraviesa, es como si uno le pudiera otorgar cierta emocionalidad a la cámara. Para mí era como esa la sensación, ¿no? Y eso había que hacerlo ahora. No tenía que estar el pensamiento de por medio. O tendría que estar lo menor posible, ¿no? Pensamiento en cuanto a lo limitativo o a lo que podía censurar la razón por sobre la corporalidad y la sensación. Bueno, creo que por ahí nombro esto porque me parece que es lo que no está explícito en la película, digo, estas reglas, pero a su vez es lo que le da una enorme unidad con una mirada totalmente singular y particular de cada uno de los cortos. Bien. Víctor, Valen, perdón. Me hiciste acordar esto que no creía que habías pensado tanto en una especie de escritura automática cuando decías esto de ir directo a filmar, de que no esté que esté intermediado lo menos posible las sensaciones, las emociones y la cámara, ¿no? Eso que hablabas. Y pensaba, me ponía a pensar un poco también en mi proceso. Y bueno, primero quiero agradecerles por esta oportunidad de charlar sobre la película. Y Pablo, Claudia, muchísimas gracias. Y también Andrés, digo, del lado nuestro, eso es todo lo que le pasó a Andrés. Nosotros cuando recibimos la convocatoria de Andrés, fue un poco fue un gran disparador, ¿no? Fue como la mecha, creo, de también una necesidad que teníamos nosotros de contar algo que nos estaba sucediendo y después de ver la película entera, a mí la sensación que me dio es que había una sincronicidad, ¿no? de emociones y la película funcionó como un catalizador de todo eso. Y cada uno con sensibilidades absolutamente dispares, ¿no? Distintas, y eso como que la iba construyendo, ¿no? Iba construyendo un todo en la que no era que son 15 cortos, sino que es una película, porque creo que ahí hubo un trabajo muy fuerte de articulación que hizo Nico Macario, que me parece que termina funcionando muy bien. Pero digo, a mí en lo particular cuando me llega la convocatoria, yo no había trabajado sobre la primera persona ni sobre el documental más poético, reflexivo, y me era un poco esquiva la situación. Digo, ¿no? Creo que como que Andrés sentí que me puso en un compromiso. Pero después me pasó que lo que me gustó mucho, porque eso sí me interesa mucho, son las obstrucciones. Cuando Andrés puso este set de reglas con lo que no podíamos hacer y además muchos de nosotros no teníamos cámaras, sino que eran solamente los teléfonos, bueno, el espacio confinado de nuestros hogares y todas estas reglas que también en cuanto a cantidad de planos, que creo que eran entre 5 y 15 que nos habías dicho, si no me equivoco, ahí sí me gustó más, porque eso me parece que las obstrucciones siempre funcionan como un disparador y de hecho normalmente cuando hago los docus yo me pongo esas obstrucciones de algún modo y voy a partir de eso construyendo. Y lo que sucedió, porque aparte esos primeros días, aparte me parece que fue clave que fueran los primeros días antes de que llegáramos a un acostumbramiento de lo que es esta nueva situación y a que la naturalizáramos, era la extrañeza, la sensación de extrañeza que había alrededor de todo esto, y entonces fue como un momento clave. Y ahí, cuando Andrés cuando hablábamos de estos límites entre el adentro y el afuera, y esto que contaba justo Andrés de cómo esa interioridad, contarla para otros, y de qué contar y qué estaba viendo, a mí me pasó que lo primero no diría, lo único que se me cruzó por la mente fueron los abrazos.
Fueron los abrazos y los sueños, ¿no? Y a partir de eso es como que empecé a construir, o sea, me di cuenta que en el caso mi corto se llama Nosotros, que no había esa primera persona quizás no era del singular, sino del plural, digo, ¿no? Porque además muchos, creo que de los que hacemos documental, siempre lo hacemos en relación con el otro. Y ese otro hoy estaba vedado, porque no nos podemos vincular con el afuera, con un nuevo no podemos construir ese vínculo que para nosotros es tan importante, pero bueno, yo, no sé, ese vínculo y esa construcción la tenía con ese otro con el que comparto mi vida y con el que estábamos atravesando esta situación. Entonces, fue un poco arrancar por ahí y eso disparó y bueno, la verdad que después se hizo todo como muy, muy, muy sencillo, ¿no? Fue como un movimiento y arrancó y se construyó y se armó en ese sentido. Hay una cuestión de cupo muy interesante en la película. En verdad es un 50-50 en representación de género, cosa que nos parece como muy, muy poderosa. A mí también me ha pasado de compartir clase de este grupo de estudiantes que tenemos este año, placenteramente con mayoría de cupo femenino, y me olvidé de decir eso al presentarles al curso de este año. Por lo tanto, también me parece que algo que es interesante también de la película es la frescura de esa mirada contemporánea que no está yendo a algunas cosas que ya nos están bombardeando y saturándonos en cuanto al sentido y a todo lo que se desprende de pandemia, cuarentena. Quiero sumar dos cosas ahí antes de que Mariana hable. Para mí eso era muy interesante, que la mirada fuera repartida de género y repartida de espacios. Por eso también, bueno, hablando con Melina estaba en Santiago, yo doy clases en San Martín de los Andes, entonces ahí la convoqué a Mariana, porque también me pasaba, ¿qué pasa cómo se vive el encierro en los lugares abiertos? O sea, el encierro tiene que ver, en parte sí, con el espacio, porque no es lo mismo habitar un lugar pequeño que un lugar enorme, pero en el corto de Mariana es claramente como su muro es un muro de pinos, y es un muro, y está encerrada, por más que esté en San Martín de los Andes. Eso por un lado. Por otro lado, le doy la bienvenida acá a Nahuel, que es otro de los realizadores, y es interesante que después él cuente, porque él se suma también de una manera. Yo vi algo que él había hecho, su corto, el que terminó estando en las fronteras, es muy parecido a uno. Él antes había hecho un ejercicio que tenía que ver con las sensibilidades, después Nahuel lo puede contar, no sé si me está escuchando, y a partir de ahí surge la convocatoria a Nahuel. Pero bueno, quería darle la bienvenida a Nahuel y Mariana. Bueno, en mi caso, bueno, yo estoy en Mataderos, el corto que hice se llama Monite, y a mí la propuesta de Andrés me llega en un momento clave, porque lo primero que hice yo cuando empecé la cuarentena fue proyectar que se iba a seguir hasta septiembre. Entonces puse pausa, completamente. Puse pausa en mi cabeza y dejé todo como estaba, digamos, lo que estaba haciendo quedó frisado, y me puse a ordenar mi casa, que tenía como acumulado años de rincones que no estaba mirando. Y fue muy lindo porque eso lo hicimos entre todos, somos 4 los que estamos viviendo acá, mi marido y mis hijos. Y fue como una refacción interna. Y cuando eso llegó a un punto donde decir, listo, ahora faltan 2 o 3 pasos y ya, llegó la propuesta de Andrés, que fue como que me volvió a conectar con la filmación, con hacer algo creativo, audiovisual, porque yo estaba justo en la mitad
de una película, estoy en la mitad de un proceso de una película de ficción como realizadora, y, eh, y guardé todo, o sea, literalmente guardé todo en un sobrecito, guardé los discos, me llegaron la información de los discos, lo guardé todo en un lugar para decir en algún momento lo saco. Y fue como, me puedo conectar con esto, esto también soy. Fue como si me hubiera olvidado. Como si hubiera, de verdad, yo di la vuelta a la página y dije, puse página en blanco. Y hay algo de lo que dijo Andrés que me encantó, como describió, porque él tuvo un proceso distinto, o sea, él llegó a una conclusión para convocarnos. Nosotros nos llegó la propuesta. Esto de la escritura automática, retomo la escritura automática, que es algo que a mí me pasó. Y esto de vivir en el presente, yo en ese momento estaba muy en el presente, o sea, recién ahora podemos empezar a proyectar cuarentena, ¿no? Como un estado próximo posible, y donde podemos ver, bueno, qué posibilidades hay en cuarentena tal cosa, ¿no? Como el cerebro hace una asociación de, ya tenemos una experiencia de cuarentena, en ese momento no, en ese momento la estás transitando, entonces es fresca, no hay conclusiones, hay preguntas. Entonces agarré como esa propuesta, como me agarré como de salvavidas a poder que por ahí pase todas las preguntas que yo tenía, que me las estaba guardando. Y así fue el texto. Mi voz en off fue una escritura automática que hice a la noche. Al día siguiente fue muy en presente, no pensé que iba a filmar. Yo sabía que iba a filmar porque lo estaba mirando todos los días y porque tenía la misma apertura. A mí me fascina cuando voy a filmar ficción. Yo soy directora de fotografía, devenida en realizadora, ¿no? Y lo primero que hago es conectarme con el guión, con las historias, con los directores, con los directores que voy a trabajar y con los espacios con los que voy a trabajar. Entonces cuando leí la primera propuesta, yo ya sabía que iba a estar mi ventana, sabía que iba a estar el limonero, sabía que iba a estar la gente, o sea, levanté la vista y yo sabía que iba a filmar. Aparte era un espacio en transformación, y hay como una cosa como una impronta de impresión, como los impresionistas, como, qué lindo, mirá, pongo la cámara. O sea, primero es mirar y después poner la cámara. No hay un pensar qué voy a hacer. Y lo hice en un día, o sea, fue muy de impresionismo, fue muy como de tachismo, ¿entendés? Recibí la propuesta, escribí a la noche, a la mañana filmé, el último plano es el de mi hijo acostado, y edité esa misma noche, a las 2 de la mañana tenía el trabajo ya, o sea, fue como eso, me lo permití como que sea así, porque me parecía que eso iba a tener la impresión emocional que yo tenía en ese momento. Y la conclusión después fue, esto también es mío, yo puedo hacer audiovisuales en cualquier situación, ¿no? La cuarentena no me lo saca, esta posibilidad no me la saca. Y después el descubrimiento fue la película, las otras piezas, ¿no? Como una pieza de un rompecabezas más grande que se conecta visualmente, que se conecta la misma pregunta que me hago yo, la hace otra persona, o se la hace otra persona desde otro lugar. Mucha mirada a la naturaleza, a lo que crece sutil, a lo que crece lento, que no habíamos visto porque no estábamos acá. Yo a las 4 de la tarde no estoy en mi casa, ahora sí, hace 50 días que estoy en mi casa a las 4 de la tarde y puedo ver eso que yo veo en los lugares donde voy a filmar, y lo que me fijo en los lugares que me voy a filmar, pude verlo en mi casa todos los días, gota a gota.
Entonces, bueno, eso fue como, y el descubrimiento después de lo colectivo, de lo poderoso de lo colectivo, porque fue todo muy rápido, el estreno en Encuentro, o sea, llegar obviamente a mucha gente, que todos iban sumando y el otro se encargaba del Instagram y qué sé yo. Entonces decís, uy, esto tiene vida propia, o sea, es una entidad enorme que tiene vida propia, y vos ves cómo se va moviendo y, y, y lo poderoso que es al ser colectivo. Así que fue toda una cosa hermosa. Ya. Bueno, sigo yo. Hola a todos, hola Pablo. Tenemos ahí, con Pablo compartimos escuela porque nuestras hijas van al mismo grado, en la misma escuela. Hola Andrés, hola Claudia. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, a mí la situación fue también bastante particular, como a todos. Pero bueno, cuando me llega la propuesta de Andrés, yo estaba en mi casa, había pasado por todos los estadios del hacer. Yo, aparte de ser realizadora audiovisual, dibujo mucho, así que estaba en plena tarea de dibujo, sin parar. Ya había ordenado, había pasado por muchos haceres, y bueno, cuando me propone Andrés, la verdad que primero lo linkeé con el dibujo. Lo que más me llamó fue bueno, dibujar es una tarea muy solitaria, entonces al proponer hacer un corto para que se termine siendo largo, era justamente con un fin muy comunitario, entonces desde ahí me prendió. Mi primera elección fueron como frontera del cuerpo mis manos, porque justamente dibujo para comunicar algo, entonces sentí ese primer link. Y después fue dejarme llevar por lo que iba apareciendo en esos días en mi casa. Tengo la particularidad de que mis hijas están una semana conmigo y otra con el papá. Esa semana que tocó hacer el corto estaban conmigo, así que me dejé llevar. Y siempre pensando en las manos, en el hacer, y estaba justo haciendo collage, y collage con revistas antiguas, y entonces mi hijo Lorenzo se puso con la computadora a hacer música con sus manos, y en todo eso me llega el audio de la profesora del colegio de mi hija mayor, de Frida, sobre la historia de los griegos y todo lo que hacían los griegos. Y bueno, ahí entró una gran reflexión, porque es geografía, es arte, es ciencia, todos los que hacían. Yo estaba justo en la actualidad, en el presente, viendo una pandemia, reflexionando sobre eso y pensando si habíamos aprendido bien o mal, o si eso mismo nos podía llegar a salvar ahora, pero bueno, principalmente con el hacer. Y también, un poco como dice Mariana, me conectó con el hacer audiovisual, con algo liviano, de poner, de hacer, de no pensar mucho, de estar conectado, de jugar, ¿no? También hay algo de mucho juego que te da el celular, que uno lo manipula fácilmente, sin tanta exigencia, ¿no? Estar ahí presente. Así que bueno, fui tomando un poco lo que me dio esa semana. La verdad que por último me pasó que se lo mandé a Andrés y que dudé, que lo edité, que no sabía, que me daba una inseguridad tremenda, que realmente, bueno, todas las preguntas, ¿no? Que si ponía este off, si no lo ponía, y aparte el off que puse no es personal, es de la maestra, si se entendía, si no se entendía, que los planos, bueno, todas las inseguridades. Y bueno, se lo planteé, se lo di, se lo planteé, no sé si quiero, me da miedo. Y después lo que me pasó es que cuando lo vi en conjunto, sentí que encajaba, que estaba ahí, que era que todo, que cada mirada de cada director y directora
se sumaba con la otra y se confrontaba y no se confrontaba y se armó algo armónico. Y ahí la verdad que, bueno, vi el fruto de lo colectivo y lo grandioso de lo colectivo y bueno, eso, la verdad que es, bueno, eso, nada, cortito. Genial, chicas, gracias. Por ahí, Nahuel, cuando quieras también abrir tu micrófono y contar, y voy tirando así algunas cosas que sería interesantísimo que las puedan compartir en cuanto a lo colaborativo, por ahí si hubo instancias de colaborar en los procesos de otros colegas mientras hacían la peli. Cómo pensaron también esto, el montaje, y en los créditos muy lindo el tema de la democratización de contar filmé con esto, porque también me parece que algo que es interesante al momento de transmitir, ya que hay estudiantes y también hay otros docentes que no solo dan clases en universidad, sino que están también haciendo un ejercicio parecido al que estamos haciendo nosotros, que es qué hacemos con esta cuarentena que nos está aconteciendo y cómo derivarlo en práctica artística y en no perder toda esa pulsión. Entonces, preguntar desde el montaje y también desde esta cosa de qué piensan en cuanto a ser realizadores, y esto, tengo la posibilidad de hacer algo con un teléfono, tengo esta posibilidad de hacerlo con esta cámara que es con la que cuento ahora, también como decisión estética. Comento esto por algo que espero que mi estudiante no se enoje por contarlo, pero a una estudiante que tenemos le sucedió que fue a su ciudad. Tandil es la universidad, es una universidad regional, les cuento. Entonces hay mucho tránsito de estudiantes del centro de la provincia de Buenos Aires. No todos viven aquí donde cursan. Entonces muchos volvieron a sus ciudades con sus familias y sucedió también que eso, por ahí en la urgencia de viajar y hacer la cuarentena nos llevaron todas sus herramientas, empezaron las clases, no sabían si necesitaban computadora, cámara, y con una cámara hogareña empezó a grabar y ahora por momentos se encuentra con problemas con eso que grabó. Y bueno, le alentamos a que continúe y aproveche esa aparente falla también en textura, en no perseguir esa cosa obsesiva también del Full HD o de cierta perfección, porque también da cuenta de lo que pasó y el formato doméstico que tenía en ese momento para su hacer. Entonces, eso, quería más o menos como para seguir, son indicios así como para pensar. Acá Julieta, perdón, último paréntesis, Julieta Pasol, que es una de las organizadoras del Festival de Cine de Pehuajó, pregunta si se puede ver la película. Tengo entendido que no, pero tenemos un tráiler para compartir. Los átomos no pueden estar pegados en el sentido macroscópico de estar pegados nunca. Yo sé, y comprendo lo difícil que se vuelve día a día. El espacio es un lugar para respirar, para hablar, para tocarnos. Tengo 2 ventanas. Y sé del mundo por lo que me rodea. El mar te recuerda que sos muy chiquitito, que sos muy, muy chiquitito. Hay algo interesante, 2 cosas quería comentar sobre lo que decían, que la peli terminó siendo algo sumamente interesante en relación a lo que decía Valen y también Mariana y Víctor, con esto de lo colectivo. Creo que, bueno, como decía antes, ayudó mucho estas pautas, porque si bien la idea era que cada uno lo hiciera con lo que tuviera,
a mano, sí determinadas reglas y determinadas características, digo, para que tuviera cierta unidad, porque ya iba a haber mucha divergencia por la cantidad. Pero una cosa bien interesante para mí era, en esto era, cómo se arma la lógica en el orden de los cortos, que ahí hay un trabajo súper interesante porque había muchas posibilidades, y cada una de las posibilidades armaba una película distinta, ¿no? Pero también lo básico para mí era que cada corto tuviera el título y el lugar, y no el realizador. Había algo que para mí era interesante borrar de ahí, de sentir lo que el corto te cuenta más allá de quién lo hizo, ¿no? Porque yo me acuerdo siempre, no me acuerdo cómo se llama la película Lumière y compañía, cuando se cumplieron 100 años del cine, invitaron a muchos realizadores, y me acuerdo esta lectura que muchas veces uno tenía de, mirá el corto de repente veías cortos de alguien que uno admira, y era muy poco interesante en comparación a otro que admirabas menos, y decís, ¿por qué a partir de quién lo hizo? O sea, me interesaba borrar la idea que lo autoral estuviera en la imagen y no en el nombre. Algo por el estilo. Entonces me parecía muy interesante jugar con que no hubiera ningún nombre. Que después a mí me llegaron un par de críticas con esta idea de, no, pero yo quiero saber quién lo hizo. Al final está. Si te gustó ese, anda al final y vas a saber quién. Pero había algo de eso que generaba esta comunidad. O sea, claro que importa quién hizo cada uno, y está clarísimo que cada uno tiene su marca. Pero lo que dice cada corto está en la imagen, no está en el nombre. Está en el nombre, pero digo, el nombre es el que produce la imagen. Pero ahí se terminó de armar algo, para mí, muy lindo en lo colectivo, ¿no? En eso que es respetar la comunidad, y que la comunidad son una suma o una mezcla o un entre de singularidades. Está clarísimo, Andrés, cuando ves la película, y es lo que también Valentina decía, ¿no? De que cuando la termina viendo completa, todo encaja, que hay algo en esa capacidad de mirar el alrededor de cada uno que se completa con los demás, ¿no? Entonces, creo que el sentido colectivo de la película está justamente ahí, que es clarísimo, como lo dijiste recién. O sea, no es que convocaste a 15 realizadores y es un salpicado o un collage, sino que la forma en que terminó siendo armada la película, y me parece que es fundamental lo que decís, de que no estuviera el nombre de cada uno en el encabezado de cada corto, realmente se siente como una experiencia colectiva donde todos los cortos van complementando y completando a los demás. Y ahí ese gran hallazgo para mí de despersonalizar, en ese sentido de sacarle el nombre para quedarse colgado en, mirá, a ver, mirá lo que hizo fulano, mirá lo que hizo Mengano. Sino, a ver, contemplemos. Y no nos queda otra que esperar al final para saber quién lo hizo, con lo cual, además, tenemos que verlo completamente. Que un poco en la experiencia de los cortometrajes, muchas veces pasa, lamentablemente, para ver, cuando uno, o sea, muy habitual cuando uno ve una muestra de cortos o ve un compilado, que por ahí se dedica a ver el que le interesa, y el que le interesa por un prejuicio o algo previo. Y acá había que verlo entero. Y eso también le da sentido de película, y no de un collage de corto, por lo cual me parece un hallazgo muy valiente, además, de haberlo propuesto y todos haber participado de esa forma de colectivamente presentarse. Sí, pido la palabra para cedérsela a Nahuel y crucemos los dedos para que tenga buena conexión para que comparta con nosotros. Nahuel. Ahí va, hola. Ahí está. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Perdón, se me desconecta todo el tiempo. Ahora estoy con los datos del teléfono. Vamos a ver si va bien, aunque sea este pedacito de charla.
Bueno, yo, como contó un poquito Andrés, venía laburando con él en una escuela con un programa que se llama Quiero Cine, y veníamos trabajando el tema de la sensación en el cine con chicos de secundaria. Y como él decía, él había visto un trabajo que es un poco la base de Urdir, que es el corto que hice yo, que hice empecé durante la cuarentena. Y bueno, un poco la base de eso que hice tenía que ver con armar algo en relación a la sensación, a las sensaciones físicas con el espacio. Y lo hice más que nada para la Cinemateca Francesa y para que los chicos un poco se pongan a laburar y les den ganas de hacer algo en su casa. Entonces, cuando lo vio Andrés, me mandó la propuesta que estaba pensando y me pareció súper alineada con lo que me venía pasando, en casa sobre todo. Me dio muchas ganas de alargarlo y hacerlo y convertirlo en corto. Me parece simpático lo que hablaban de relación al HD y a la definición con la que se puede trabajar en casa. El mío claramente es el más berreta en ese sentido. Está hecho con el celular, lo edité con el eMovie de la compu, muy básico. Y aún así yo nunca pensé en una necesidad técnica mucho mejor que esa. De hecho, me parecía muy simpática la experiencia de que sea con el celular y que se vea así como se tenga que ver. Eso también lo hablaba con Andrés y creo que coincidíamos en eso, que tenía que ver con el gesto de lo que podemos hacer ahora encerrados en casa. Después también cuando vi la peli, me pareció que quedó una experiencia colectiva muy, muy, muy increíble. Ver esos espacios diferentes, esos encierros en lugares maravillosos, que totalmente opuestos a mi casa de dos ambientes bastante oscura. Y me gusta también cómo dialogaba al final ese pequeño texto que le agregué, que después yo se lo pasé a Andrés para que lo ponga en los créditos, un poco con la verdad de cómo lo hice, que tenía que ver con que lo grabé a las 5:30 de la mañana con insomnio en un audio, sin ver el corto a la vez, y era ese lugar de bueno, estoy acá en mi casa y también dónde quiero estar, y unir las dos cosas, ¿viste? Bueno, un poco eso. Creo que la peli es un hallazgo, está buenísima. Y bueno, no sé qué mucho más decir. Nada, gracias por la invitación y sí, quiero seguir escuchando un poquito más. Me parece que me voy a desconectar y voy a entrar en un ratito encontrando un wifi mejor. Me voy a perder un ratito de charla, pero prefiero eso. Fue muy interesante digamos, esto que mencionaba Andrés, de que hubo un dogma, pero ¿cuáles fueron las cuestiones flexibles de eso? Es parecido insisto, al práctico que nosotros estamos haciendo, es registrar cómo nos vaya siendo posible y también ir encontrándonos en la nueva situación. Entonces, una pregunta que hace Julieta es, por ahí, ¿cómo fue el tema de cómo se hizo esta convocatoria y cómo lo fueron trabajando? ¿Cómo fue la previa de todo esto? No sé si arrancás vos, Nahui, te des la palabra, como vos prefieras, para buscar el mejor... Muy bien. Pero perdón, ¿cómo fue la convocatoria? ¿Cómo fue para mí o cómo fue la convocatoria de la peli? No entendí ahí ese caso. Entiendo que es cómo se decidió a qué directores convocar y cómo construir la peli. No, yo creo que eso lo debería decir Andrés. Bien, ok. Anda a buscar mejor Muy wifi, bien. te esperamos. Muy bien, un beso. Básicamente surgió, primero con Nicolás Macario Alonso, es con quien surgió esta idea y la propuesta, vimos el texto de convocatoria, y a partir de ahí yo dije, bueno, yo me encargo de pensar
nos dividimos un poco los roles. Digo, Nico es el que tenía los equipos y la isla y podía llevar adelante materialmente, porque en algún momento iba a ser material, aunque fuera en archivo, pero tenía que ser más, había que armarlo. Yo no tengo esa posibilidad. Entonces yo le dije, bueno, yo pienso alguna gente y básicamente fue como en esa sintonía mucho más intuitiva y amorosa. Era gente que quiero, que me gusta lo que hace y que pensé que podía estar en sintonía en esto con este momento. Y fue así, pensar 1, 2, bueno, con Melina hizo la foto de 2 películas mías, de 3 películas mías, con Mariana nos conocemos de estudiar en el CERC y en el ENERC y hemos hecho mucho trabajo, con Víctor de ADN, con Vale nos conocemos hace menos tiempo, pero tenemos también muchas sintonías y muchos parecidos en nuestras últimas películas. Y realmente fue así, y fue pensando esto de las variaciones, de la amplitud de género, de que fuera equitativo y de lugares, y así fue surgiendo. Te diría que no es que había un plan, no es que hice un listado, al principio pensé 5, 6, 7 personas, y después se iba dando, para mí lo interesante de este proyecto es que fue como ser como receptivo a lo que iba sucediendo. De hecho, cuando yo filmé el corto, filmé algunas imágenes, justo estaba haciendo, miré un docu de Escuró, y hubo una frase que me encantó, que es como empieza mi corto, que se la robé a él, que es anoche no soñé, y lo tomé. Y es como eso, ¿no? Cuando uno está en ese momento abierto es como la gimnasia del director de documentales, ¿no? Estar abierto y tomar. Y se dio algo de esa naturaleza. O sea, podríamos haber sido 6, podríamos haber sido 12 y terminamos siendo 15 porque es lo que el destino y la energía quiso. En eso me pongo muy, muy místico, pero creo que realmente fue así. Hubo solamente dos personas de los que en algún momento pensé que no podían, o no querían, o no sentían, pero fue mucho impulso y los átomos, siguiendo al corto de Ana, que se terminaron juntando. Leila, que es una estudiante avanzada, le agradece a Mariana por compartir su perspectiva sobre su trabajo, la experiencia de cómo encontrar lo audiovisual en nuestras casas, en la cuarentena, mirar, observar pequeñas cosas. Agradece más que nada en cuanto a refrescar estas perspectivas de volver a mirar nuestros espacios. También un insumo que, aparte de la película, las críticas que empezaron a salir, otra de nuestras lecturas fue la columna de Gustavo Fontán, La casa del cineasta, donde él habla de esos ejercicios de volver a mirar y volver a ver, como para encontrar esas epifanías, como vos comentaste lo de tus gatas, y las compañeras también mencionaban de, bueno, con qué nos encontramos en lo vincular, en las personas con las que vivimos, y también con qué filmamos, que eso, nuevamente felicitaciones para los créditos en cuanto a eso, a que evidencian también el modo de hacer. Eso nos pareció muy, muy poderoso, y bueno, transmitirles eso y seguir abriendo para lo que nos quieran comentar. Yo, una cosita, ya que apareció 2 veces Gustavo como referencia, a mí me pasó que compartimos diciembre del año pasado una charla, y Gustavo habló de cuál era el lugar del documentalista frente a la proliferación de imágenes, ¿no? Y el concepto de urgencia. Y ahí creo que él dijo o tuvo un concepto que fue muy, muy importante, que es ¿qué filma el documentalista cuando todo el mundo está filmando lo mismo? Entonces,
eso me quedó a mí boyando, y creo que parte de lo interesante de la propuesta fue en un momento en el que quizá uno, como un reflejo automático, piensa también en el afuera y en el registro de algo que está sucediendo, que muchas veces puede estar más relacionado con el ahora, pero un ahora, diría, periodístico. Eso es algo que está como muy, muy alejado de la práctica documental, en el sentido que nosotros normalmente trabajamos sobre la elaboración y el reelaborar y pensar y darle sentido a muchas cosas que ya han sucedido. En este caso nosotros estábamos en un aquí ahora, pero que nos obligaba, y me parece que ahí está como un poco la originalidad, a mirar hacia adentro y a buscar ese objeto ese objeto a filmar, o ese qué filmar, o ese qué contar, en lo que teníamos más cercano, pero en lo que sería como el otro lado, ¿no? de lo que estaba sucediendo, de la gran noticia. Y iba justamente, me parece que en sintonía con esto de una urgencia, pero una urgencia interior, que no tiene que ver con la urgencia de las imágenes que proliferan por distintos medios. Quería, Víctor, sin pedirte permiso, introducir algo de la intimidad, ¿no? Que es que cuando vi tu corto me saltó enseguida, y que lo introduzco por esto, que es, o sea, primero introduzco la intimidad. Cuando estalló la pandemia, Víctor y yo estábamos a punto de viajar a Málaga, al Festival de Málaga, y fue absolutamente sincrónico. Yo tenía pasaje para el 13 de marzo, Víctor viajaba también esos días, y el 9 de marzo fue cuando se dio el brote en Madrid. Entonces nos la pasamos 3 días cortando clavos, todavía no se sabía lo que se sabe hoy, y con Víctor nos comunicábamos preguntándonos qué íbamos a hacer. ¿Qué hacemos? ¿Viajamos? ¿No viajamos? O sea, hoy, ya con el diario del lunes y de varios lunes, está clarísimo, pero en ese momento nos agarró en el medio, el origen de esta situación nos agarró en el medio de todo. Y nos preguntábamos con Víctor, ¿y qué hacemos? ¿Viste? Era una oportunidad muy grande, el festival, íbamos a competir. Y ahí Víctor, y perdón Víctor por introducir la intimidad, me dice, y la verdad que bueno, yo creo que voy a ir, pero ya pensé, y bueno, voy a ir, y cuando volvamos ya charlé con mi pareja, y bueno, no compartiremos la habitación, y estaré en casa, pero sin contacto con ella durante los 14 días, que era lo que se suponía en ese momento. Y cuando de repente, finalmente no viajamos, y veo el corto de Víctor, y veo que está centrado justamente en esa posibilidad de abrazarse, y de estar juntos, y de soñar juntos con lo que se desea, y con lo que se hace, que ahí sentí como una honestidad filosófica, una ética del pensamiento y de la acción cinematográfica en este caso, muy fuerte. Porque el mismo Víctor, que había tomado la decisión conjunta para poder seguir con su deseo, que era ir al festival a defender su película, y haber comprometido en eso su intimidad, al no viajar y al ocurrir todo esto, Víctor encuentra que esa posibilidad de abrazarse es lo que él quería sentir y transmitir en ese momento. Entonces, en eso, para mí juega algo que es fundamental en nuestra tarea y en nuestro rol de documentalistas, que es eso de ocuparnos de lo que sabemos, ¿no? O sea, de no ponernos a inventar algo que no sabemos, no ponernos a contar una historia que no conocemos,
sino aún en casos de historias íntimas en primera persona, o también en casos de historias en tercera persona, pero siempre filmar aquello de lo que podemos dar cuenta con nuestra experiencia directa. Entonces, esa respuesta poética, en el caso de Víctor, que yo por una cuestión extra tenía esa información que a mí me suma un montón de cosas, me dio a pensar en esto, ¿no? En cuanto cuánto está impreso en lo que hacemos, nuestra propia vivencia, y que creo que nos convertimos en buenos autores cuando logramos que esa experiencia directa y personal poder trasladarla a los demás. Sea en una primera persona o no, pero siempre teniendo conciencia de que de lo que estamos hablando, lo que estamos contando, es algo que conocemos. Por lo cual, si hablamos de algo que no es nuestra vida, ocuparnos de conocer eso que vamos a contar antes de contarlo. Pero bueno, en el caso tuyo, Víctor, como me quedó o sea, muy presente, y en el momento de ver tu corto especialmente, sentí como una justicia poética, ¿no? Entonces, sí. Tenías información privilegiada, Pablo, que es cierto, o sea, lo que pasa es que parece hace tanto que pasó eso, me estás hablando del 9 de marzo y fue hace 1000 años, y es verdad, y estábamos discutiendo eso y viendo qué hacíamos y qué no hacíamos y cómo. Sí, tenés razón. Bueno, me sorprendiste, pero bien, gracias. Pero en eso, a la hora de vos pensar qué ibas a hacer para esta película, para mí es evidente, y esto creo que en cada uno de los que están aquí hoy en la charla, la película transparenta eso, que a la hora de hacer silencio y de detenernos a mirar a nuestro alrededor, cada uno enfocó en aquello que es esencial para cada uno. Sí, la operación que hicimos, me parece que todos giramos un poquito alrededor de eso, ¿no? A encontrar distintas cosas, a mirar lo que no habíamos mirado, y a pensar lo que dijiste exactamente, qué es lo esencial, dónde estamos, qué nos construye, y para mí fuertemente fue eso, ¿no? El vínculo que nosotros tenemos hablo con mi pareja es fuertísimo, y hay como una cuestión que casi que sentimos que no sé, mi hogar es donde está ella, donde estamos juntos, y no importa qué suceda ni cómo, y hay una cuestión de sueños compartidos, y yo estaba como en ese lugar, y fue lo primero, por eso decía que fue lo primero, y fue como rápidamente que sentí que no sé si violentaba las reglas que Andrés nos había dado, pero que esa primera persona se iba a correr un poco, y bueno, todas estas, y bueno, fue por ese lado, y creo que cuando veía la peli que hubo mucho, ¿no? Que hay mucho deseo en la película, ¿no? Que me parece que eso, los cortos se articulan en el mirar y pero en el desear también fuertemente, ¿no? Y en el desear con toda la incertidumbre que esta situación, en la que esta situación nos puso. Y eso provocó una especie de choque creativo, ¿no? Entre la incertidumbre, el deseo, el mirar como nuevo esos lugares que siempre transitamos, que hizo explotar un montón de imágenes nuevas, de sensaciones y de emociones, que son las que van apareciendo en los distintos cortos. Sumando a lo que dice Víctor, por eso para mí era clave trabajar sobre el momento, ¿no? Había algo de cuando se craneó esto y pensamos con Nico fechas, creo que había una semana, o una semana o 8 días o algo por el estilo, entre que le mandé a Mariana y los demás, y muchas veces las reacciones eran, no, pero pará, es poco tiempo. Yo digo,
a ver, es como si vas al analista y te dice, bueno, ¿cómo te sentís? No, espera que vuelvo en una semana y te cuento. No, ¿cómo te sentís? Había algo de eso, de trabajar el momento, y por eso tiene que ser ahora, y por eso también hubo cierto estrés en algún momento con, esto tenía que ser visto ahora, porque ahora también cobraba sentido, o sea, posiblemente el año que viene sea una huella de un momento X, pero para mí cobraba sentido, o sea, la película, yo hoy me animaría a destruirla, realmente ya está, fue una experiencia, no la vamos a destruir, no es mi idea ni nada, pero digo que tiene que ver con eso, que para mí el punto fuerte tenía que ver con el momento, ¿no? Y para mí es un aprendizaje como documentalista esencial para el trabajo con los otros, ¿no? O sea, cuánto de una película tiene que ver no solo con el objeto, el universo, sino en el momento, ¿no? Por ahí, como casi todo en la vida, ¿no? Tiene que ver, te cruzás con una persona y por ahí no es el momento, entonces no sucede, y te cruzás en otro momento y sí sucede, o te cruzás con un universo temático y en un momento no te interesa, entonces cómo estar atento, ¿no? Cómo percibir cuándo es el momento. Por eso para mí era central y es súper interesante lo que decía Víctor y lo que vos decías, que yo no lo sabía tampoco. De hecho, yo hice un viaje y volví de Costa Rica y tengo algo para Víctor que me pidió y que la cuarentena impidió todo esto, pero tenía que ver con eso, con el momento, ¿no? Era como el momento. Y creo que la peli termina siendo una conjunción de esos momentos. Quiero agregar algo. A mí me llamó la atención que la mayoría de las personas que me devolvieron, vi la película, me pasó esto, hubo mucha coincidencia con pude llorar, ¿no? Pude llorar. Fue un momento, en el momento donde se expresó que se ha visto en cuarentena, digamos, a mí me permitió conectarme con el ahora de una manera filosófica, poder hacer la pregunta, poder ponerlo expresivamente, y a otras personas les permitió reflexionar, poder reflexionar, porque todos de alguna manera nos agarramos a algo. Yo me agarré a ordenar, o sea, fue como, hubo como un común denominador de primero, bueno, aprovechar esto como una especie de vacaciones en casa, o de, bueno, hasta que te cayó la ficha. La película, la convocatoria y la realización y todo ese momento, hasta que fue película, llegó en el momento donde empezaron a caer todas las fichas, donde no había manera de no mirar la pandemia como una pandemia, de no mirar, o sea, de mirar de mirarnos, o sea, llegó en el momento de mirarnos. Y cuando fue expresada, permitió mirarnos también, ¿no? Seguir mirándonos. Y a mí me llamó mucho la atención eso, que muchas de las personas me decían, pude llorar, pude sentir, pude conectarme, me gustó tal cosa, y entonces iban como agarrando pedacitos de la película y armando su propia película, donde la película o sea, hacía resorte en emocionalidades, entonces cada uno puede elegir dónde resonar. Y por eso, y eso tiene que ver con el momento de ponerla a que sea vista, digamos. Que van a pasar otras cosas, vamos a tener otros resortes cuando se vea más adelante o cuando se vea fuera de cuarentena. Está buenísimo, a mí me encanta eso, también como no controlás eso, no sabés qué es lo que va a pasar, es como un tsunami, bueno, viene esto, después viene la película, y era parte de algo más global, y viene lo que te devuelve, y así, digamos, como que tiene un movimiento propio. Y está buenísimo, me encanta. A mí me gustaría decir una cosa en relación al momento, que es que
que yo siento que llegó también en un momento de resistencia. No sé si voy un poco en contra de lo que decía Mariana, igual empatizo mucho con lo que decía recién, pero, por ejemplo, yo ahora miro el estado en el que estoy ahora y miro por la ventana y siento que estamos un poquito acostumbrados y acostumbradas a esta cosa del Zoom, a esta cosa de las pantallas. Siento que ya hizo un poco de... Estamos un poco más tranquis. Siento que en el momento en el que hicimos la peli, había como una resistencia mucho mayor a, che, quiero salir, quiero la vida, es en un lugar como de lucha y de tratar de comprender, de volver al cuerpo, donde aparece la peli. Y que ahora eso está un poco más dormido, está un poco más tranquilo. No sé, lo digo en mi propia experiencia, en mi propia relación con las pantallas y todo lo que está pasando. A la vez, como, por ejemplo, no tengo buen internet porque por mi propia resistencia, digo, porque también podría agarrar y tener un wifi buenísimo, pero sin embargo estoy acá con un 4G porque siento que la vida es afuera. Entonces, qué sé yo, es como cómo se extiende ese momentito, ese lugarcito de resistencia, y creo que ahí viene la peli. Por eso también es muy lindo escucharlo a Andrés decir que, bueno, quizás ahora la peli se destruye, ahora es otra peli. Adhiero a lo que decía Pablo, desde un lugar muy, muy honesto, es como que esto ha expuesto nuestras verdaderas vulnerabilidades y con qué necesariamente no podemos vivir, y en cuanto a eso, preguntarles, también para abrir, si hay más preguntas, cómo se llevaron con el proceso de la exposición, más que nada, al ser tan en primera persona. Eso. Capaz de decir, perdón, capaz de decir solo simplemente que yo vengo de las escénicas, un poco estoy mucho más delante de la cámara que detrás. Estas experiencias como son un poco mis primeras experiencias de estar detrás de la cámara. Yo soy actor. Y es un poco también desde el lugar donde empiezo a imaginar hacer cine también, como desde mi propia experiencia, desde mi cuerpo. También la manera en que me relaciono con cualquier cosa en el arte. Entonces, en ese sentido, la experiencia de la primera persona un poco es la que llevo adelante para crear cualquier cosa un poco. Y eso hacerlo colectivo, y eso compartirlo, digamos, pero desde ahí compartir. En mi caso, bueno, yo mi última película venía, al igual que Valentina, trabajando en nuestras primeras personas, entonces creo que ya había algo ahí como de cierto, no sé si a vos te pasó lo mismo, Valen, pero algo de como territorio ganado en términos de, bueno, si ya me desnudé una vez, puedo desnudarme otra vez, pero hay algo también que la cuarentena potenció en términos de excusa, ¿no? En términos de, ¿y si el mundo explota? ¿Por qué no voy a hacer? O sea, hay algo ahí que fue para mí interesante de cómo la cuarentena puede poner en escena ciertas cosas que uno tiene ganas de trabajar, ¿no? Entonces a lo mejor siempre estuvo esto, y la cuarentena lo que hizo es, dale, animate. No sé si Víctor se hubiera filmado con Laura en esa escena si no hubiera estado esta situación. Dudo. O por ahí sí, pero no creo. Entonces, de repente, que esta situación permita, o no solo la situación permita, sino que uno vaya en esa búsqueda, es lo que me parece que fue como muy valioso, y vuelvo al momento, ¿no? Y también desde lo técnico, para mí también hubo algo muy interesante en lo que vos decís de las cámaras, y cómo también esta situación de la limitación, de por sí había una limitación. Los equipos son los que teníamos, entonces, ¿tenés ganas de hacerlo? Es lo que hay. Y en muchos casos surgió de algunos compañeros que estábamos en esta cosa de lo técnico, che, pero mis equipos, no, pero no voy a poder hacer mezcla de sonido. Es
es esto, ¿no? Y para mí lo interesante era como la situación de cuarentena te permitía esto. Bueno, es con lo disponible. Pero ahí es donde termina estando, paradójicamente, en este caso, lo más genuino. Sí, particularmente, bueno, creo que termina siendo como una performance audiovisual, ¿no? Como que se dio así de una manera y como que no había mucho que pensar y eso me resulta interesante. También pienso, bueno, esto que decís, Andrés, sí, mi película, mi ópera prima, mi última película, es absolutamente personal, autobiográfica y está mi voz en off todo el tiempo. Acá me resistí, de repente dije, ay, no, otra vez quiero ir ahí, no sé, así que decidí, un poco es lo que yo también, y creo que fue adrede, pero también con esto de no, la verdad que no quiero, un poco de decisión de no querer ponerlo. Iba a ir algo más y ahora se me fue. Bueno, ya vuelvo. Yo vengo desde absolutamente del otro lado, que Nahuel del detrás de cámara. Siempre. Y de hecho, la construcción de la presencia para filmar, para fotografiar, fue algo que yo trabajé mucho. Digamos, yo cuanto más invisible era a la hora de filmar, mejor. Entonces, después empecé a entender que si yo podía trabajar mi presencia frente al otro, podía fotografiarlo mejor. Ese ejercicio me lo dio trabajar en un área prensa como fotógrafa. Cuanto más presente y más interpelaba al otro, más respuestas rápida tenía para poder fotografiarlo, retratarlo. Ahí aprendí ese ejercicio de hacerme cargo de mi propia presencia, y a través de los documentales que hice como directora de fotografía y como camarógrafa, también tomaba esa postura. Entonces había un juego con la cámara de presencia, pero que en realidad, o sea, si yo estaba en algún lugar, era en el punto de vista, en el recorte, en el mirar al otro, y entonces entendía que si el otro me miraba a los ojos a través del lente y yo ponía mis ojos cerca del borde, estaba mirando al espectador, y empezar a trabajar como eso. Entonces, ir del otro lado fue, en realidad no lo pensé, o sea, digamos, fui como de a poquito acercándome a cruzar esa línea a lo largo de mi vida. En el momento en que arranca la cuarentena con la película, yo voy y vuelvo como realizadora, puedo cruzar esa línea muy fácil porque tengo unos actores que están poniéndole el cuerpo, entonces voy al lado del límite de cuadro y le susurro algo al oído al actor. Entonces cada vez estoy más con el cuerpo más adentro, y esto terminó como de hacer el paso como, y en un momento, antes de mandarse el corto a Andrés, pensé, ¿estoy muy expuesta? Sí, estoy muy expuesta. Bueno, ya está, como terminé de entregar, o sea, el momento donde pensé, cuando registré, Juan Pablo me estaba haciendo masajes en un momento, y me imaginé con el pelo todo dado vuelta, y dije, es un lindo cuadro para poner. No pensé que estaba yo filmando, ¿no? O sea, de repente como que me pude desdoblar y dije, listo. O sea, y en el hubo una pequeña duda cuando fue muy lindo esto. A mí me ayudó mi hijo a editar, Federico, tiene 13 recién cumplidos, y me enseñó a editar en el Camtasia, que él quiere ser youtuber, o no sé, tiene su canal de YouTube y no sé qué. Entonces me ayudó con eso, y porque yo había trabajado en el Premiere en algún momento, y cuando terminó el corto, bueno, fue mi primer espectador también, ver que él se emocionaba, me mató.
Y ahí yo entendí mi desnudez, o sea, yo estaba completamente desnuda frente a su mirada, y pasé ese filtro y ya está. Siento que como pasó ahí hubo algo mágico. Y después él me dijo, ¿pero qué esto va a ser una película? No sé si quiero estar. Él absolutamente consciente de sus dos planos. Y después dijo, bueno, sí está bien. Y yo dije, voy a tener un problema de derechos en mi propia familia. Y después dijo, bueno, no, está bien. Y después que se vio, fue como, pero no pusiste este plano que te faltó, que es donde estaba yo, ¿no? Fue genial. Entonces fue toda una exposición familiar, donde como esa cosa plural de estar expuestos, pero fue entregado con absoluta confianza, y fue muy hermoso ver que eso formaba parte de otra cosa, y que era una voz plural, digamos. O sea, como ahí ya está, bueno, sí estoy expuesta, pero somos un montón los que estamos expuestos y no pasa nada. Me parece que pasa una cosa que es yo lo veo en compañeros que dieron el paso a hacer documentales de primera persona, que en algún momento les cae la ficha de que es el momento de contarlo desde ese lugar, desde uno, y construyen a partir de ahí, pero que hay un momento en el que se corren a ese lugar porque lo necesitan, porque la historia que van a contar tiene que contarse desde ahí. Y lo que creo es que ahí tenemos que ser totalmente sinceros, que tiene que haber una verdad cuando uno lo hace, y que las películas que nos llegan, que nos tocan, es porque vemos que esa sinceridad y eso que nosotros buscamos normalmente en el vínculo con un tercero, ¿no? Retomando un poco lo que dijo Pablo antes, es eso que nosotros, ese vínculo que nosotros trabajamos al filmar a los protagonistas de nuestras películas, al contactarnos, al llegar al momento de tener esa relación, también se trabaja desde una verdad, ¿no? Pero desde la verdad de lo que está sucediendo en ese encuentro, que es el encuentro de los protagonistas con la cámara y con nosotros. También retomando lo que dice Mariana, ¿no? Y eso es un hecho único. Digo, ninguna película puede parecerse a otra, porque la misma cámara, con el mismo protagonista, pero con otra mirada, es una película totalmente distinta. Y así es. El documental es el registro de un encuentro. Cuando nosotros pasamos a dar el paso y ser los que estamos frente a la cámara, tenemos que tener esa misma sinceridad que buscamos cuando hacemos las películas en tercera persona. Entonces ahí es donde tenemos que exponernos. De hecho, creo que, nosotros nos exponemos, o por lo menos, no sé, yo me vinculo de ese modo, cuando me relaciono con los protagonistas de las películas, me expongo con ellos, no en cámara, pero sí me expongo, hay un intercambio. Yo no soy un entomólogo que va a filmar a un otro. Yo comparto una experiencia con esa persona, genero un vínculo, y de ese encuentro, de ese vínculo sale la película. Cuando nos tocó estar del otro lado, porque ahora era el momento, y la película reclamaba eso, bueno, había que exponerse como uno expone a los demás. Nosotros, el trabajo del documentalista es meternos en la vida de un otro, nos metemos, somos como una especie de astronauta que caemos ahí, es una cosa muy, muy, muy loca pensar ser el protagonista de un documental, ¿no? Y de hecho, cuando uno se pone a pensar todas las intervenciones que uno hace sobre ese tercero, es fuertísimo. Bueno, cuando nos toca a nosotros o decidimos o buscamos estar delante de la cámara, tenemos que tener esa sinceridad y esa exposición. Y me parece que ahí es donde que eso es lo valioso de la experiencia. Genial, genial. Sí, me están dando vueltas algunas cosas en la cabeza. Algo que también, bueno, y agradecer sobre todo a Mariana, a Valentina, que están presentes, pero también a los otros realizadores que la materia prima fue el universo afectivo también, el universo doméstico / afectivo, o sea, el audio de la tarea de la escuela, lo que se comparte, el desorden de los horarios. A mí también, cuando nos tocó trabajar y codiseñar este trabajo con los estudiantes, que también
la verdad no sería posible si ellos no se hubiesen copado también en decir, bueno, sí, lo hacemos, entendiendo todo esto que ustedes mencionan, la sinceridad con la que tenemos que narrar. Me emociona mucho un trabajo de una de las estudiantes, Eugenia, que su materia prima fue un poema que escribió su mamá. Esta cosa muy poderosa de, bueno, también reconocerse en una ancestralidad, de, digamos, todas esas temporalidades también se nota como que nos van atravesando. Por ahí, ya que están quedando pocos minutos, quisiera entre el público que generosamente también ha asistido, si alguien quiere preguntar, comentar algo, o sea, tenemos comentarios de personas que no están dentro del grupo de estudiantes, pero dice muchas gracias, un placer formar parte de esta charla, no paro de emocionarme con todas las palabras que ustedes están compartiendo, pensar una nueva adaptación tal vez. Julieta dice que interesante que surgen obras desde la intuición todavía, sobre esta construcción amorosa que lograron hacer. Victoria acá nos comenta que les pareció muy interesante la reflexión del presente que aportó Mariana, y que no podríamos proyectar futuro, que siente que a ella también le sucedió eso. No sé si hay alguien más. Anímense a dialogar, y por ahí, si les parece, si hay algo que quedó en el tintero, en sus ganas de compartir también, pueden abrir el micrófono e ir hablando hasta que aparezca, hasta que alguien salga de la timidez y se anime a preguntar. Esto se llama silencio incómodo, también nos sucede. Bien. Pero ojo, acerca del silencio, ¿no? Y no es un silencio incómodo. O sea, porque también eso tiene que ver con nuestras películas, ¿no? Y nuestra posibilidad de hacer y cómo contar. Que también creo que este tiempo, entre las cosas que nos está revelando, es la posibilidad del silencio real, ¿no? Del silencio, de la ausencia de ruido, ¿no? Más que el silencio. Yo en los primeros días de la cuarentena me pasó de que tenía la tele prendida todo el tiempo, ¿no? O sea, no suelo tener la tele prendida, y de repente me encontré con los canales de noticias prendidos todo el tiempo para ver qué pasaba afuera, ¿no? Y me estaba haciendo muy mal, era totalmente tóxico, ¿no? O sea, hoy en día tener la tele prendida realmente creo que es tóxico, porque nos conecta solo con la parte negativa de lo que está pasando afuera, ¿no? Las cifras, las estadísticas, la cantidad de muertos, de infectados y demás. Y al apagar la tele y animarme un poco a tener la percepción de lo que pasaba afuera desde situaciones que uno pudiera generar, y no que te entren por la ventana de la televisión, me parece que ahí radica una parte importante de la experiencia de esta época. Esta charla que estamos teniendo hoy, a mí me resulta profundamente inspiradora, porque es como bien dijiste recién, esto es algo que no podíamos hacer hasta ahora. O sea, que podíamos, pero no se nos ocurría hacerlo, ¿no? O sea, siempre era... Perdón, algo que también, de hecho lo hemos conversado con otros colegas, es cuántas veces uno quiere invitar a su clase, bueno, invito a este director para charlar, y de pronto la virtualidad no nos está separando tanto. Incluso mientras vos hablabas, Silvana Castro aportó un comentario muy lindo ahí, justo ahora lo perdí, donde decía esto, que este silencio nos ha permitido reflexionar sobre nuestro propio transitar este momento. Algo que también surgió en un encuentro con los estudiantes fue eso, de decir, bueno, cómo en algo tan común que nos sucede no caemos en el lugar común, y pensar en esa futura producción de imágenes, y me parece que
esta invitación a pensar que estamos teniendo es muy, muy enriquecedora. Sí, sí, comparto. Y yo quería agregar algo que me volvió, que había dicho que me había quedado, y es justo a diferencia de lo que había dicho de que en el momento que salió hacer el corto y toda la convocatoria era al principio, y entonces qué pasaba con la libertad y querer salir. La verdad que a mí me pasaba y me sigue pasando todo lo contrario. Hay algo de una sensación muy apacible, obviamente en un marco de mucho privilegio, con una casa cómoda y pudiéndola pasar, ¿no? Como que eso es importante, pero sí una sensación de mucha calma, de verdad, y poder dar espacio y poder tomar el tiempo para hacer lo que me gusta, lo que quiero. Bueno, por eso toda la reflexión de Grecia, de la escuela, qué significado tiene la escuela, qué le doy a mis hijos, a mi hija y a mi hijo hoy, ahora, en este momento, y cuál es la transmisión, qué es la vivencia, ¿no? Porque uno lo está viviendo ya como adulto o adulta, en cambio ellos están creciendo en esto, ¿no? Se están desarrollando en esto, bueno, pero particularmente una sensación muy clara de algo apacible. De hecho, creo que ahora me empezó a dar más ganas de querer salir y ver qué pasa, y al mismo tiempo digo, no, si levantan la cuarentena ahora me dio hasta un poco de angustia en un momento, ¿no? De que volver a lo anterior, qué es normal, ¿no? Como, bueno, todas esas preguntas de ahora. Sí, aquí no sé el nombre del invitado o invitada. Dice, John Berger decía, la vista llega antes que las palabras. Para nosotros fue hermoso formar parte de esta película, por lo tanto está dentro de sus colegas, pero no sé quién es. Es la protagonista del último corto, mi pareja, que está de ahí participando, mirando, escuchando, y qué bueno eso. Así que, qué hermoso, Laura. Para mí, si hay algo que tiene como muy potente cada uno de los cortos y la peli en su totalidad, es algo cercano a lo que decía cada uno y lo que planteaba recién Víctor, que es que termina siendo muy genuino. Creo que lo que nos permitimos cada uno de nosotros, y creo que no es menor que la mayoría, tenemos como experiencia en haber hecho otras cosas. Digo, no porque la experiencia te llegue a un lugar determinado, sino por esto de ir como al núcleo. Creo que lo que para mí es muy valioso de la peli es permitirse ser genuino, cada uno desde su absoluto lugar. O sea, a mí lo que me pasó es, yo comparto mi casa la mitad del tiempo con mi hijo adolescente de 15 y la mitad del tiempo solo. Yo cuando pude filmar es cuando estaba solo. No lo pude hacer nunca estando con él, pero posiblemente porque me podía conectar con lo que a mí me estaba pasando cuando estaba solo. Y yo creo que, así como Mariana se conectó con lo familiar, así como Valen también le pasó con los hijos, yo creo que lo más valioso fue eso, ¿no? Que cada uno pudo ser como muy genuino con lo que estaba, con lo que le estaba sucediendo. Y a partir de ahí creo que está lo verdadero, si es que la verdad está en algún lugar, pero creo que esa fidelidad a lo genuino es como lo más potente en la vida de cada uno. Genial. Carol, que se conectó de Olavarría, agradece mucho, agradece cómo han compartido todas las experiencias, abre la pregunta de cómo dice que le gustaría ver la peli y cuenta también que que ha filmado un pequeño corto así de manera familiar con su hija, así que está funcionando también esto de encontrarnos en nuestras poéticas domésticas ahora. Bien, ¿cómo sigue el recorrido de esta película? ¿Cómo saben en algún momento si la vamos a volver a ver? ¿De qué manera? Sí, estamos
estamos pensando, bueno, la peli estuvo en Encuentro y después 2 semanas seguidas en Contar. Y como terminó teniendo un cuerpo bonito la peli, lo que pensamos es eso, es como cuidarla como peli, así que o la destruimos o la cuidamos, entonces estamos en ese intermedio. No, la idea es, seguramente seguirá girando, estamos un poco viendo lo que surge, si la presentamos en algunas muestras o festivales, estamos como viendo qué hacer, cuidándola, porque nos terminó resultando algo como muy bonito en lo que terminó, entonces estamos, seguramente circular va a seguir circulando porque es la idea, pero estamos un poco viendo ahí qué y cómo. Solo una cosita que la verdad que esta creo que es la primera vez que nosotros como parte de la peli podemos compartir tan íntimamente cómo fue el proceso realizativo de los que estamos acá. Hemos hablado y compartido, pero la verdad es que fue también una experiencia increíble de encontrarnos desde el hacer, y ahora que me dieron como ganas de volver a ver la película pensando en todo lo que contaron respecto de lo que habían hecho, ya como espectador, porque es ese doble rol, ¿no?, de ser realizador de una parte, pero un espectador del todo, y les agradecemos esta posibilidad, Claudia y Pablo, porque nada, fue muy, muy, muy lindo poder pensarlo junto y conocer estas otras intimidades, ¿no?, de la realización. Sí, de hecho, es cierto lo que dice Víctor, nosotros hicimos también una experiencia muy, muy bonita unos días, el domingo anterior a que se estrenara el Encuentro, organizamos un estreno para nosotros, privado, donde Víctor es el que estaba en la cabina y daba el play, o sea, para que fuera simultáneo, y fue muy particular porque la sensación de estar los 15 viendo, que cada uno mandaba una fotito frente a la tele, pero que realmente era la primera vez que todos estábamos viéndonos. Pero es cierto que esta es la primera vez, o sea, el detrás de escena, creo que lo veníamos guardando como para algún asado, pero ahora no sabemos cuándo va a ser. Entonces, estas revelaciones son muy genuinas, ocurrieron, nunca hablamos de esto tan en detalle como ahora. Y le suma mucho. Muy, muy agradecido a mis queridos colegas y amigos, que creo que realmente esta posibilidad de poner en común lo que hacemos nos enriquece y nos hace crecer a todos. Para los estudiantes que todavía no han tenido la posibilidad quizás de transitar el circuito, digámosle así, que es todo aquello que empieza a pasar con nosotros los realizadores, cuando empezamos a mostrar nuestras películas, y empezamos a ir a festivales y a muestras, y ahí nos encontramos con nuestros colegas y empezamos a ver películas de otros, y después podemos charlar con ellos al final de la proyección y encontrarnos en un cóctel o algo por el estilo. Son momentos donde empieza a crecer ya nuestro quehacer, no solamente por lo que hacemos, sino por ver el reflejo de lo que hace el otro. Eso es algo que, bueno, quizás tarde un poquito en volver, pero va a volver. Y es una parte, para mí, muy importante de la tarea del realizador. No solamente filmar y mostrar, sino también compartir y recoger esa experiencia. Entonces, una iniciativa como esta, que me parece que es parte muy importante de la formación también. O sea, no solamente es ver películas, hacerlas, sino también compartir la vivencia y la reflexión del otro. Gracias. Muchas gracias. Besos. Chao.